Un saludo muy cordial, mis queridos amigos. Gracias por unirse con nosotros hoy en este programa Me Gustaría Saber. Este es un programa de preguntas y respuestas a donde los que están viendo el programa nos mandan sus preguntas y entonces nosotros hacemos la investigación y hasta donde sea posible contestamos con la Biblia y el Espíritu de Profecía su pregunta. Estamos muy contentos de recibir preguntas. Tenemos un montón de preguntas que tenemos que contestar. Lamentablemente solamente es un programa de media hora, pero poco a poco las vamos respondiendo. Si quieren mandarnos una pregunta, van a ver la dirección en pantalla, la dirección electrónica es tv@zoomtv.org. Nuevamente tv@zoomtv.org. Tengo conmigo a un amigo muy especial, personal y del ministerio, el pastor Luis Fernando Manrique. Es pastor de la iglesia de Oakland, aquí también en California. Vive allá con su esposa, sus dos hermosas hijas. Y pastor, estamos contentos de tenerle con nosotros para contestar estas preguntas. Muchas gracias, pastor, por la invitación. Es para mí un privilegio poder estar aquí en Zoom TV y poder ayudar a responder esas inquietudes que nuestros televidentes tienen. Y pastor, quiero pedir que por favor ore para que Dios nos dé sabiduría. Claro que sí. Y también a los que están escuchando. Vamos a hacerlo, oramos. Querido Padre, gracias porque nos permites nuevamente estar en este maravilloso programa. Me gustaría saber, en donde resolveremos muchas inquietudes que los televidentes tienen acerca de la Biblia. Y para eso, Señor, te necesitamos. Porque nosotros no somos suficientes por nosotros mismos. Te necesitamos para que tú impartas tu poder. En forma especial a estos tus siervos, al pastor Bor y a este siervo tuyo, para que tú puedas ampliar nuestro entendimiento, para que podamos transmitir de la mejor manera, lo más claro posible, cada concepto a los que están viendo. Pero también toca a cada persona que está allí detrás de las pantallas, Señor, mirando, escuchando, para que ellos puedan comprender asertivamente cada concepto de la palabra del Señor al ser expresado. Que tu bendición nos cubra. Úsanos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, pastor, aquí tenemos una pregunta muy interesante. Nos va a tomar bastante tiempo contestarla porque tiene muchas dimensiones. Ajá. Hola, hermanos. ¿Quién es Elena White, que menciona tanto a esta mujer en sus prédicas? Está hablando de mí. Ajá. Me encantan los estudios bíblicos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero cuando hablan mucho de esta mujer, me asusto que ella no está en la Biblia. Se asusta porque ella no está en la Biblia. Correcto. Vamos a ver que sí hay una profecía que dice que iba a estar. Así que, aunque no se menciona por nombre, sí hay en la Biblia textos que indican que la iglesia final iba a tener el don de profecía. Así que esa es la pregunta. Tenemos varias cosas que debemos mirar. En primer lugar, pastor, ¿cuál era la función de un profeta en la Biblia? ¿Cómo funcionaba un profeta que llamaba a Dios para una obra? La palabra de Dios muestra que los profetas son aquellas personas llamadas por Él para poder impartir el mensaje que Dios quiere darle al pueblo. Que ninguna profecía de carácter privado, que Dios revela a todos sus profetas, como dice Amós 3. Entonces, ese es el propósito del profeta. Dios quiere transmitir un mensaje, pero lo transmite a través de hombres que en el mismo lenguaje que nosotros manejamos, lo transmiten para que nosotros podamos entenderlo. Esa es la manera más sabia como O sea, el Señor Dios no dicta el mensaje al profeta palabra por palabra. No, eso se llamaría inspiración verbal. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos, bueno, en algunos apartes, Dios le dice al profeta o el ángel le dice, escribe tal cosa. Sí, y entonces, generalmente en la Biblia aparece entre comillas. Correcto. ¿Está bien? Pero la mayoría de las veces Dios inspira la mente del profeta. Comunica el mensaje, a veces a través de sueños y visiones. Y entonces lo que hace el profeta es escribir lo que vio en su sueño. Escribir lo que vio en visión. Y visión es diferente a un sueño. Visión es un estado de éxtasis donde el profeta pierde la conciencia y Dios le revela algo. Y entonces, en ese estado de éxtasis, él recibe una visión y entonces ahora va y escribe lo que vio.
es la manera como Dios se ha comunicado, por ejemplo, con profetas como Daniel, como que escribió el libro de Daniel, como Juan, que escribió el Evangelio según San Juan, las epístolas de Juan, y especialmente el libro profético de Juan, que fue el libro de Apocalipsis, que lo escribió por allá por el año 96 después de Cristo en la isla de Patmos. Pero lo mismo sucedió con otros profetas, ¿verdad? Y la Biblia está llena con muchos de esos profetas, los 4 profetas mayores, los 12 profetas menores y otros que, aunque no están en esa gama, también son considerados profetas, como el mismo Abraham, como el mismo Noé, como el mismo Moisés, como el mismo David, etcétera, etcétera. Y a veces Dios le daba a un mismo profeta sueños y visiones, Oh, sí, claro. como en el caso de Daniel. Oh, sí, claro. Así que de noche, el sueño era de noche mientras estaba durmiendo, Ajá. y la visión era durante el día, Ajá, generalmente, ajá. o a veces en la noche también, donde en forma de éxtasis, donde no respiraban inclusive, según la Biblia, Dios le mostraba escenas celestiales que la mente humana común y corriente no ve. Correcto. Es la manera como Dios se comunicaba con su pueblo. Lo que podríamos ahora quizás es mirar algunos textos que dejan ver cómo los profetas actúan. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque nuestro televidente está preguntando quién es Elena White. Nosotros sabemos que Elena White es una profeta de los tiempos modernos, pero para poder entender eso tenemos que mirar cómo se desarrolla, o mejor, cómo Dios se manifiesta en los profetas en la antigüedad, para que podamos entender ahora por qué se considera Elena White una profeta en nuestros días. Ajá. Así que bueno, pues vamos a mirar algunos textos de la Biblia que puedan orientarnos con relación a eso. Y quizás, comencemos con el de Joel 2:28. Porque Joel 2:28 habla acerca de que es posible que tanto hombres como mujeres también sean profetas. Vamos con Joel 2:28. Muy bien. Adelante, pastor, si lo tiene ahí. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, Ajá. y vuestros jóvenes verán visiones. Muy bien. Entonces, aquí el profeta nos está diciendo que muchas personas pueden tener sueños. O sea, está la manera como Dios se va a manifestar. Sueños, visiones, y está hablando de que puede ser gente de todas las edades. Algunos mayores, tuvimos profetas de avanzada edad que profetizaron, otros jóvenes, como por ejemplo Jeremías, que fue escogido desde el vientre de su madre como profeta. Así que está claro, Dios ha llamado a hombres y mujeres para que sean profetas. Partimos desde ese punto, ¿está bien? Lamentablemente, algunas personas creen que el don de profecía terminó cuando terminó de formarse el canon bíblico. Ok. Es decir, que después del Nuevo Testamento ya no hay más profetas. Pero la Biblia dice que aún después de cerrarse el canon iba a haber profetas, ¿verdad? Desde luego, pastor. Vamos a mirarlo. De paso, el don de profecía es un don para la iglesia. Miremos Efesios 4:11. Efesios 4 y el versículo 11. Muy bien. Efesios 4:11. Está hablando sobre los dones del Espíritu Santo. Los dones que Dios da a la iglesia a través del Y Espíritu. dice, vamos a leer desde el versículo 8. Correcto. Está hablando aquí de la ascensión de Jesús. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esos son los dones del Espíritu Santo. Correcto. Y luego vamos a saltar al versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, Correcto. a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así que el Señor Jesucristo colocó en la iglesia apóstoles y colocó profetas. Y esto es mucho después de que el Señor Jesucristo muriera en la cruz. Todavía había profetas en la iglesia. Es uno de los dones. No, y no solo eso. El apóstol, además de decir que habían profetas en su época, está diciendo que la iglesia tendría a través de su historia profetas. Aquí, así mismo. Eso es lo que le está planteando el texto. Así que queda claro que ya sí es cierto que hubo una época intertestamentaria de prácticamente 400 años en lo que la Biblia no registra que hubiesen profetas o libros proféticos. Ya todo había sido anunciado y ahora se esperaba la llegada del Mesías. Y llega el Mesías y apareciera como un resurgimiento nuevamente
del don profético dentro de la iglesia. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, al apóstol Pedro en Hechos 10, teniendo visiones acerca de que no se puede declarar a nadie inmundo, sino que hay que ir a salvar a las personas de todas las naciones. Tenemos al mismo apóstol Pablo recibiendo visiones, como él mismo lo presenta en sus epístolas. Pero también la Biblia habla de que la iglesia al final del tiempo tendría un don profético en su seno. Y estoy hablando de la iglesia, el pueblo de Dios. ¿Y dónde dice la Biblia tal cosa? Bueno, pues tenemos que ir a mirar al último libro de la Biblia. Tenemos que ir a Apocalipsis para que el Señor pueda hablar. Comencemos con Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 17. Luego quiero que leamos el 14-12 y luego vamos a leer el 19-10. Vamos a ir como en ese orden para ir teniendo claro el concepto que queremos compartir. Ok, perfecto. ¿Lo leo? Sí, adelante, pastor. Apocalipsis 12, 17. Sí. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que representa a la iglesia. Correcto. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, o como dice otra versión, el remanente de la simiente de ella. ¿Y qué característica tiene ese remanente? Tiene dos. Los que guardan los mandamientos de Dios, todos incluyendo el cuarto, claro. Y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, el remanente final, porque un remanente es lo último que queda, el remanente final iba a enseñar que se debe guardar todos los mandamientos de Dios y va a tener el testimonio de Jesucristo. Ahora la pregunta clave es, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Bueno, pues tendríamos que ir a Apocalipsis 19:10 para que nos dé la respuesta. Hay algo que me impacta de la Biblia, es que ella es su propio intérprete. Amén. Y que de paso ese es uno de los conceptos básicos que manejamos en hermenéutica, ¿verdad? La interpretación de la Biblia. ¿Qué dice entonces Apocalipsis 19:10? 19:10 dice, bueno, el versículo 9 dice que se le aparece un ángel a Juan. Correcto. Un ángel glorioso. Y Juan se siente inclinado a inclinarse. Adorarlo. Sí, perdone la redundancia. Dice el versículo 10. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus, ahora viene un detalle importante, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Lo mismo que aparecía en Apocalipsis 12, 17. Los hermanos de Juan, ¿qué tienen? El testimonio de Jesús. Ahora, ¿qué es el testimonio de Jesús? Dice, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea que estamos hablando ahora que la iglesia después de los apóstoles, porque la iglesia que estamos viendo aquí es una iglesia después de los 1260 años, sí, después de su estado de persecución, esos 1260 años que se cumplieron en el año 1798. Exacto. Así que ahora estamos viendo nosotros a la iglesia que tiene un don y que ese don es el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. De profecía. Por eso es que encontramos también en Apocalipsis 10 que Dios le dice, cuando se establece o se define cuál es el verdadero pueblo de Dios, que debe profetizar otra vez. Exactamente. Así que bueno, ya tenemos claro que el espíritu de profecía iba a estar al final del tiempo. Ok. Un texto más. Apocalipsis 22, 8 y 9. Sí. Sobre este punto específicamente. No podemos dejar ese texto, pastor. Porque alguno podría decir, bueno, dice el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía, pero eso no dice que es un profeta. Okay. Pero el 22, 8 y 9 nos dice claramente, pastor, lea por favor, dice, 22, 8 y 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Después que las hube oído y visto, me postré a los pies del ángel que me mostraba estas cosas para adorarlo. Lo mismo que vimos anteriormente en el capítulo 19. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, pues yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no sellen las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Ahora, el punto clave aquí es que el 19:10 dice que los hermanos de Juan tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Claro. Pero el 22:9 dice que los hermanos de Juan son profetas. Son profetas. Tus hermanos los profetas. Así que el que tiene el testimonio de Jesucristo es un profeta.
¿qué va a tener la iglesia final después de 1798, la iglesia verdadera? Va a tener profeta. Va a tener un profeta en su medio y además va a enseñar que se debe guardar todos los mandamientos de Dios, inclusive ¿cuál? El cuarto, que El habla cuarto, acerca de la observancia del sábado como el día del Señor. Que es el que ignora la mayoría del mundo cristiano. Así que está claro, dos características claves de la iglesia al final del tiempo. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de profecía. Que el testimonio de profecía es que tiene un profeta en su haber. ¿Está bien? Así que eso debe quedar claro. Y nosotros consideramos, por supuesto, pues que ese profeta es Elena White. Pero, ¿cómo podemos estar seguros, Pastor Bor? ¿Cómo podemos estar seguros que esa dama, Elena White, es un verdadero profeta? Esa es la pregunta ahora. Hay que probar a los profetas. Hay que ponerle ciertas pruebas bíblicas. Correcto. O sea, la Biblia nos da las pautas para ver si un profeta es verdadero o falso. Así es. Ahora, hay 4 grandes evidencias de un verdadero profeta. Quizás antes, para que usted, quizás quiero solo leer un texto antes de mirar esas 4 características. Es que la Biblia nos dice que debemos probar a los profetas. Sí, señor. Y eso está en 1 Juan 4:1. Entonces dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ajá. O sea, lo que se falsifica es lo verdadero, ¿verdad? Exacto. Si hay verdaderos profetas, aquí el enemigo también levanta falsos profetas. Claro. Hay un verdadero día de reposo, el enemigo levanta un falso día de reposo. Para todo lo que Dios tiene genuino, Satanás tiene una falsificación. Eso es lo que queremos decir. Así que tenemos ahora, el propósito de lo que usted va a decir ahora es cómo estar seguros que Elena White es una verdadera profeta. Vamos a probarlo. Exacto. Exacto. Adelante, pastor. Por las pruebas que la misma Biblia da. Correcto. Ahora, en ese mismo versículo nos da una de las evidencias de un verdadero profeta. Primera de Juan 4, a versículo 1 dice, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido. Por el mundo. Ahora, el versículo 3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Primera característica. El profeta tiene que enseñar que Jesucristo vino En en carne como nosotros, carne y hueso, como dice cuando Jesús resucitó inclusive. La Biblia dice. Que es Dios encarnado. Exacto. O sea que esto para claridad para todos los televidentes, o sea que donde se levantan profetas y esos profetas no aseguran que Cristo es Dios encarnado, deben desecharlo, porque no está predicando lo que la palabra de Dios dice. Exacto. Ahora, la segunda característica es a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido. No les ha amanecido, correcto. Ahora, entonces la pregunta clave es, ¿qué significa eso a la ley y al testimonio? Que tienen que vivir y predicar de acuerdo a un escrito está. Que su enseñanza es teológicamente correcta y coherente con la Escritura. No que están enseñando cosas que no tienen fundamento en la Escritura. Y una de las cosas interesantes de Elena White es que yo he tenido la oportunidad de leer, por supuesto, muchísimos libros de Elena White. Ella escribió más de 100,000 páginas, pero cada vez que yo leo algo de Elena White, encuentro que todo lo que ella dice tiene soporte en la Escritura. Amén. Ese texto, a la ley y al testimonio, viene de Isaías 8 y el versículo 20. En esa época, Isaías escribió más o menos unos 750 años antes de Cristo. En ese tiempo, la mayor parte del Antiguo Testamento no existía. Así es. Así que cuando dice a la ley y al testimonio, la ley se referiría a los escritos de Moisés, la Torá. La Torá. Y luego el testimonio serían los escritos de los profetas hasta ese momento. Es decir, en armonía con las Escrituras, si no habla en armonía con las Escrituras, es porque está en tinieblas, no tiene luz. Ahora, hay una tercera característica y es que se hayan cumplido las predicciones que hace el profeta. Sí, la palabra de Dios también presenta un texto para clarificar eso, ¿verdad? Si no se cumplen las profecías, pues sencillamente no. Deuteronomio 18:22. Dice el Señor, si el profeta habla en nombre de Jehová y no se cumple, ni acontece lo que dijo, esa palabra no es de Jehová. Por presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. Y hay falsos profetas por el mundo que andan diciendo, algunos hasta declarando fechas en que sucederán eventos y nada de eso sucede. Pues las personas deben
desecharlos. Ajá. No obstante, a mí me preocupa la ingenuidad de muchos que todavía, a pesar de que se dan cuenta de esas cosas, siguen siguiendo a tales hombres, ¿verdad? Sí, increíble. Individuos que claramente lo que quieren es enriquecerse, A enriquecerse. usando el Evangelio como medio de enriquecerse. Ahora, hay una última característica. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué quiere decir eso? Que su ministerio ha dado resultados. Por su ministerio muchos han sido alcanzados. Por su ministerio se ha desarrollado el reino de Dios en la tierra. Y su vida personal Desde luego. ha sido de fruto de santidad, ¿verdad? Ahora, aplicándole estas 4 evidencias a Elena White, ¿cumple ella con todas estas características de un verdadero profeta? Bueno, por lo que conocemos, desde luego. Si hablamos, por ejemplo, acerca de los frutos, ella ha sido catalogada como una de las 100 personas más importantes en la historia de este país, de los Estados Unidos. Estableció y fundó instituciones educativas e instituciones de salud a lo largo y ancho del país que prevalecen hasta el día de hoy. Cuando recorremos las carreteras de California, por todas partes vemos Adventist Health, el sistema de salud que estableció. Vamos a Florida o vamos a otros lugares y vemos lo mismo. Y sigue creciendo, sigue desarrollándose. Lo que ella inició, hoy tiene connotaciones abarcantes. Sun TV es prueba de eso. Sí, señor. De cómo la obra de Dios sigue creciendo gracias a lo que la palabra de Dios y los lineamientos dados por Elena White en sus escritos, pues han dejado. Sus escritos hoy son utilizados incluso por otras denominaciones cristianas para que puedan servir como fundamento para predicar el Evangelio y para desarrollarse en otros campos. Ok, si alguien dice, pero nosotros tenemos la Biblia, ¿para qué necesitamos a Elena G. de White? ¿Cómo contestaríamos ese comentario? Bueno, yo le diría a las personas que no necesita, para ser salvos y para tener el conocimiento de la salvación y tener el conocimiento de lo que Cristo hizo, la sola Biblia es suficiente. Nosotros no necesitaríamos a Elena White. Pero hay algo interesante, es que Elena White trae luz a lo que la Biblia enseña. Ella escribió un tremendo libro, El deseado de todas las gentes, que ilustra y habla acerca de la vida de Jesús. Amplía el concepto. Escribe, por ejemplo, libros como Patriarcas y Profetas, y Profetas y Reyes. Patriarcas y Profetas, que amplía todo el concepto desde el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Luego Profetas y Reyes, que amplía el concepto de lo que los profetas hicieron. Trae nueva luz adicional. Entonces, la respuesta es sencilla. La Biblia es suficiente para que nosotros tengamos el conocimiento de la salvación. Pero cuando leemos a Elena White, obtenemos una luz que ilumina todo lo que la Biblia enseña. Muchas veces he encontrado que mucha gente no objeta nunca cuando uno cita, por ejemplo, a Martín Lutero. Ajá. Nunca se quejan. O a cualquier científico. Pero cuando uno cita a la hermana White, enseguida dicen, ¿para qué cita a Elena G. de White? Porque nosotros creemos que sus escritos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ella tuvo sueños, ella tuvo visiones. Y yo soy una persona que ha leído muchísimo de los escritos de ella. O sea, yo creo que ella fue profeta no porque me lo contaron ni porque crecí en un hogar adventista, sino porque yo mismo he confirmado que lo que ella dice está en armonía con la Biblia. Uno no puede leer, por ejemplo, el libro Deseado de todas las gentes sin que le salgan lágrimas a los ojos de uno, especialmente los capítulos sobre el Getsemaní, sobre el Calvario. Tremendo, una ampliación de lo que ya contiene la Biblia en esencia. Cuando uno lee el conflicto de los siglos y ve lo que está pasando en el mundo hoy, dice, wow, ella escribió ese libro hace más de 150 años y fíjese, todo está pasando exactamente como ella escribió en el conflicto de los siglos. Entonces, son confirmaciones que uno en realidad puede creer que Elena G. de White fue un verdadero profeta llamada por Dios. Hay algo que experimentaban algunos profetas del Antiguo y Nuevo Testamento que eran estados de éxtasis. Eso lo experimentó el profeta Daniel, lo experimentó el apóstol Pedro, lo experimentó el profeta Juan, y era que ellos entraban en visión y estando conscientes durante el día, en las horas diurnas, ahora simplemente entraban en un estado en el que perdían la conciencia de lo que sucedía a su alrededor y experimentaban o recibían una visión. Pues Elena White recibió muchas de esas visiones.
Incluso algunas de las personas que la veían entrar en visión en ese estado de éxtasis ponían espejos en su nariz para poder mirar si el espejo se empañaba, pero no respiraba. Y algunas de esas visiones duraban más de 2 horas. En una oportunidad, una mujer de 1,65 de estatura logró sostener una Biblia de más de 10 kilos durante una gran cantidad de tiempo, que normalmente una persona como yo no duraría más de 1 minuto en sostenerla. Y ella pudo hacerlo durante más de 2 horas porque no era un poder, era un poder que la tomaba, y ella veía sus visiones y luego escribía y relataba. Y de paso, muchas de esas visiones tenían profecías que se han cumplido hoy al pie de la letra. Sí, lo interesante es que yo he tenido esa Biblia en mi mano. Y creo que la pude sostener más o menos 1 minuto y 15 segundos. y luego empezó el brazo, porque es pesadísima la Biblia. Y no solamente ella, y esto es testigos oculares, muchos testigos que presenciaron la experiencia de ella. En una de las visiones tenía la Biblia en la mano, así por más de media hora, y citaba versículos de la Biblia y pasaba las páginas y mostraba con su dedo los textos que ella estaba diciendo en la visión. O sea que esa es otra evidencia de un verdadero profeta, es el éxtasis. No es la absoluta, pero es una de las evidencias. Otra evidencia es la forma como ella habla de Satanás. Pues uno lee el Conflicto de los Siglos. ¿Acaso Satanás va a echarse tanta tierra así en ese libro como echa Elena de White? No. Ella, en todos sus escritos, presenta de una forma absolutamente negativa a Satanás y exalta al Señor Jesucristo como el héroe más grande de la historia. Si fuera un poder maligno el que estuviera detrás de una mujer que ha logrado hacer tanto por este país y por tantas personas, pues por supuesto ya no podría hablar de Satanás como lo hace. Exacto. Porque realmente aquí nos damos cuenta. Y a leer sus escritos, los invitamos a todos a que lean los escritos de Elena White, para que se den cuenta cuánta información y cuánto van a contribuir al desarrollo de sus vidas. Sí. El ministerio de Elena White es semejante al de Juan el Bautista. El pueblo judío podría haber aceptado a Cristo solo con el Antiguo Testamento. Desde luego. Pero en el tiempo de Juan no lo entendían, así que Dios dice, voy a levantar a Juan para que diga, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para preparar a la gente para la venida del Mesías. Fue profeta, dice, no hubo nadie mayor que Juan el Bautista. Tenían la Biblia, pero no la estaban siguiendo, así que Dios escogió a Juan para atraer la atención a las profecías bíblicas. Elena White hace lo mismo. No es otra Biblia, sino el propósito. Como la gente no sigue lo que dice la Biblia, Dios amplía a través de ella para que entonces la gente pueda comprender la Biblia y pueda obedecer la verdad. Bueno, el tiempo se acabó. Gracias por habernos acompañado. Esperamos verles en la próxima. Bendiciones. Así como esta, ¿cuánto